Dios les bendiga, hermanos. Les doy la bienvenida a este nuestro curso de Cristología. Gracias por estar nuevamente junto a nosotros acá en esta exposición. Estamos viendo la Cristología Paulina. Vamos a ver la parte 2 hoy día. Hoy día vamos a hablar acerca de un tema que es tremendamente importante, como lo es la intertextualidad en la Cristología. Y uno se pregunta, ¿qué es eso de la intertextualidad? Y eso es lo que queremos aprender hoy día. Vamos a trabajar solamente con 2 epístolas para mostrar cómo funciona esto de la intertextualidad y lo importante que es. Porque hemos hablado muchos tópicos, hemos mencionado varias cosas, pero una cosa es mencionarlas y otra es verlas prácticamente en el texto bíblico, para que no sea todo solamente conceptual. Vamos a partir primeramente señalando qué es la intertextualidad. Una palabra media complicada de pronunciar, pero en términos simples es la relación que existe entre un texto, cualquiera que éste sea, antiguo, nuevo, etcétera, y que se vinculan, o que un escritor lo vincula, ya sea directa o indirectamente, con su texto. En el caso que vamos a ver hoy del apóstol Pablo, como lo hemos mencionado anteriormente, el apóstol Pablo utiliza una versión griega del Antiguo Testamento. Y de ahí él hace su intertextualidad, es decir, conociendo, porque conocía muy bien la escritura del Antiguo Testamento, ya sea en hebreo o en griego. Era un hombre tremendamente capaz, aventajado, como él dice. Entonces, él conoce muy bien las escrituras del Antiguo Testamento y las va citando o va haciendo referencias a ellas de una manera que uno podría pensar de pronto que él no está razonando lo que está diciendo, porque lo hace con tanta naturalidad, con tanta soltura, que uno podría pensar que Pablo parece que no está muy claro lo que está diciendo, pero cuando uno empieza a analizar estas declaraciones paulinas, uno se da cuenta que Pablo está plenamente consciente y muy claro de lo que está escribiendo y la repercusión que ese texto que él está escribiendo va a tener no solamente en sus lectores, sino que o sus destinatarios originales, como era por ejemplo, las cartas que vamos a ver hoy día, que son las cartas tesalónicas, sino que todo el contexto judío, cristiano, va a tener repercusiones su escrito. Es decir, lo que él quiere comunicar lo hace con mucha claridad. Y eso es lo que vamos a ver también hoy día en parte de estos textos. Antes de introducirnos en lo que son los textos, quiero mencionar que existe una clasificación con respecto a las epístolas paulinas. Una clasificación que está por sus contenidos. Por ejemplo, tenemos las epístolas escatológicas, que como usted puede ver aquí son primera y segunda tesalonicenses, porque contiene mucho acerca del retorno de Cristo, acerca de la venida del Señor. Son 8 capítulos y prácticamente en 7 de ellos se menciona la venida del Señor. En la primera epístola se mencionan todos los capítulos. Y están también las epístolas evangelísticas, que son Romanos, Gálatas y las cartas a los Corintios. Y luego tenemos las cartas de la cautividad, que supuestamente fueron escritas por Pablo cuando él estaba encarcelado. La mayoría de los eruditos coinciden en que estuvo encarcelado en Roma, porque ahí tuvo el tiempo, la libertad y las comodidades, podríamos decir, entre comillas, las comodidades de tener visitas, de poder escribir, esas cosas. Y finalmente las tan cuestionadas epístolas pastorales, que muchos definitivamente dicen que no fueron escritas por Pablo. Pero bueno, están contenidas dentro de la palabra del Señor y esa es la voluntad divina, independientemente si en verdad fue Pablo mismo el que las escribió o alguien tomó los apuntes que él tenía o algunas cosas particulares que había escrito a sus discípulos, sus colaboradores, y le diera cuerpo
a las cartas. Lo importante es lo que contienen, lo que dicen, lo que comunican, lo que transmiten. Eso es más importante. Aunque también es más importante para nosotros hoy día, porque la autoridad de estas cartas quedó testiguada porque la iglesia las mantuvo, las guardó y fueron introducidas dentro de lo que es el canon aceptado. Entonces, tenemos estos 4 grupos de cartas. Cuando veamos esto de la escatología, de la epístola escatológica, usted va a ver que este ejercicio que vamos a hacer hoy lo puede repetir con todas las demás epístolas, y la verdad es que es un volumen bastante voluminoso el que podría salir de todos estos estudios. De hecho, se han escrito varios. Uno de los muy buenos es uno de Gordon Fee, que tiene que ver con la cristología también, especialmente con la cristología paulina. Gordon Fee es un erudito muy, muy bueno. Tiene varias cartas y todos sus escritos son voluminosos. Por ejemplo, la carta a los Corintios, Primera Corintios, es un volumen bastante grande. Tiene también a los Filipenses, también tiene las epístolas pastorales. Yo se las recomiendo que las pueda leer porque están en español también. Contienen gran cantidad de información muy, muy buena, porque él maneja mucho la exégesis bíblica desde los originales, desde el griego mismo, entonces, y conoce muy bien la mayoría de las posturas que existen respecto a cada uno de los textos. Entonces, él presenta los pros, los contras, y así un sinfín de anotaciones también, porque solamente con las notas que él va escribiendo, ya hay otro libro completo. Y además que entrega una bibliografía muy amplia de escritores que uno podría consultar. Recordemos que hoy día tenemos acceso a la web, y en la web hay muchísima información, y si no sabemos los idiomas en que fueron escritas, alemán o inglés, no importa, porque podemos pedir que el servidor nos muestre el texto en español. Entonces podemos acceder a la información, y hay muchísima información y de muy buen nivel, y generalmente están la mayoría en alemán y en inglés, la mayoría de las obras de mayor erudición. Entonces yo les recomiendo que lo puedan hacer, ese ejercicio que es muy, muy bueno. Hay mucha información, muchísima. Vamos a recordar que esta epístola, ahí pusimos un datito que ya lo conocemos, que Primera de Tesalonicenses, según una gran cantidad de eruditos, fue la primera en ser escrita. ¿Y por qué recalcamos esto? Por la importancia que tiene de acuerdo al contenido de su cristología. Ya al inicio de la epístola, la primera epístola, encontramos algo que es tremendamente importante. Primero, presenta a Jesús como Hijo de Dios. Dios Padre. Si hay un Padre es porque hay hijos, porque sin hijos no hay Padre. Y el mismo Padre, que es del Señor Jesucristo, es nuestro Padre también. Entonces aquí, en esta, si bien la primera epístola escatológica, Pablo parte estableciendo que la identidad de la deidad es distinta a lo que siempre, o era mayor o más profunda, o más amplia de lo que el monoteísmo judío consideraba hasta ese momento. Porque si este es el primer escrito cristiano, o sea, como podríamos decir, como es un escrito formal de la iglesia, el contenido es fundamental. Primeramente, Pablo tira esto de Dios Padre, y no solamente se está refiriendo a todos nosotros, porque también lo dice más adelante, pero lo hace específicamente refiriéndose a la persona del Señor Jesucristo. Y usted se pone a ver acá, por ejemplo, la palabra, y dice, y en el Señor Jesucristo, lo recalca 2 veces en el mismo versículo. El Señor Jesucristo y del Señor Jesucristo, que son títulos como Señor, como Cristo, que finalmente se convirtieron en nombres propios del Señor. Entonces aquí Pablo ya introduce un elemento nuevo dentro de lo que hasta ese momento conocían todos, especialmente los que eran prosélitos o judíos, que es que hay algo más
dentro de la deidad. Pablo no lo va a explicar, no nos va a hablar del Dios trino, solamente nos va a hablar de la naturaleza del Padre y de la naturaleza del Hijo. Y nosotros vamos viendo en sus escritos que ambos tienen la misma naturaleza, que eso fue lo que se discutió en la dos naturaleza de Cristo, si era más que hombre, en Calcedonia. Aquí comenzamos con la intertextualidad. Yo he colocado algunos textos en griego que son tomados del Nuevo Testamento de Nestle, que está en la web, usted lo puede encontrar, y hay programas muy buenos. Está, por ejemplo, yo tengo la CompuBiblia, libro Nix también tengo por ahí, tengo Logos, y con el tiempo hemos ido adquiriendo esos recursos que son excelentes, pero a veces de un costo muy elevado. Pero se pueden encontrar también algunas de estas obras en la web por ahí. He colocado aquí en color, en este colorcito, algunas partes del texto que en la parte que está traducida he utilizado las traducciones de Gordon Fee para esta exposición y un poco para ir viendo qué es lo que nos está comunicando. Y quiero que preste atención porque Pablo, como le digo, usa una intertextualidad y él no está diciendo que como está escrito en tal parte, sino que solamente él toma el concepto, toma la cita bíblica, algunas literales completas, otras partes de la cita del Antiguo Testamento, y vamos a ir viendo. Pero también vamos viendo los contenidos, porque una cosa es tomar textos de aquí y de allá e incorporar en un escrito, que hasta el día de hoy también lo hacemos nosotros, solo le llamamos cita. Cuando citamos a alguien y hacemos el paralelo con alguna imagen, alguna enseñanza que queremos transmitir. Pero aquí parte Pablo estableciendo algunas cosas que son importantes. Primero, su monoteísmo. Es una cosa curiosa que seguramente tiene que haber despertado algo en los lectores y también, por supuesto, que tiene que haber sido un poco candente dentro de los lectores judíos. Porque Pablo dice dos cosas. Uno, primero, que los que eran paganos, los que servían a los ídolos, se convirtieron a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Al Dios vivo y verdadero. O sea, Pablo mantiene este monoteísmo, como lo dijimos en la sesión anterior, que Pablo expresa y dice que hay un solo Dios y un solo Señor. Y aquí Pablo nuevamente refleja en esta primera carta suya que mantiene su monoteísmo. Aquí no hay politeísmo como algunos han querido hacer ver, que Pablo pareciera que está más bien haciendo un politeísmo que otra cosa, que un trinitarismo. Porque después Pablo va a incorporar también la persona del Espíritu Santo, con la misma naturaleza del Padre y del Hijo. Porque él también dice que, y lo vamos a ver en un par de textos más adelante, que es el Espíritu de Dios, y también dice que es el Espíritu de Cristo, y también dice que es el Espíritu Santo. Entonces, no es que tengan que sean espíritus diferentes, sino que es una descripción del mismo Espíritu. Por tanto, el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. Y eso incrementó esta complicación respecto de la naturaleza de la deidad. Pero Pablo parte estableciendo que él mantiene su monoteísmo. En sus cartas siempre Pablo sigue siendo monoteísta. Pero dentro de la identidad divina incluye ahora una nueva persona que es el Hijo. Y ve como dice el texto, para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, a Jesús. Para aquellos que dicen que Pablo no considera el ministerio terrenal de Cristo, usted va a ver que sus escritos están llenos de referencia a ese ministerio. Lo que pasa es que Pablo no tiene otra cosa, otro propósito con su escrito. No es hablar del Cristo del ministerio terrenal, que no fue testigo, como dijimos anteriormente, sino que él quiere hablar de la actual naturaleza de Jesús, del Hijo de Dios. Y como usted ve aquí también ingresa el concepto escatológico de la ira venidera. Por eso que hablamos de epístolas escatológicas. Inserta el concepto de la ira venidera. Que también uno aquí tiene que preguntarse cuántas iras hay, porque está la ira del Cordero, está la ira de Dios. Entonces, ¿de qué ira se está hablando?
No vamos a entrar en detalle porque esto no es de escatología, a lo mejor más adelante hacemos uno de escatología y vemos la escatología de Jesús y de Pablo y sus paralelos. Allí comenzamos también a ver, ahora sí comenzamos a ver esto de la intertextualidad más directamente. Aquí también hemos, en todos los versículos que vamos a presentar hoy día, están letras en colores. Por ejemplo, en Tesalonicenses habla acerca de la parusía. La parusía, ahí está la palabra parusía y también está la palabra Kyriou y la palabra Jesús o Jesús. O sea, la venida del Señor Jesús. La venida de nuestro Señor Jesús, para acomodar al español. Pero mira lo que decía también en Zacarías. Vendrá, acá lo tenemos, Yesei Kyrios Ho Theos, es decir, vendrá el Señor Dios. Entonces, el paralelo que existe entre estos dos textos es bastante claro. Pablo, y en eso consiste la intertextualidad, que Pablo toma acciones, atributos, palabras, etcétera, que en el Antiguo Testamento le corresponden única y exclusivamente a Yahvé o Jehová, y las aplica directamente a Jesucristo sin explicar ninguna cosa. En sus escritos, y que también lo vamos a ver, Pablo no se le mezclan las cosas, sino que claramente identifica a las dos personas que está hablando. Y a veces lo hace en singular y otras veces lo hace en el plural, en el sentido de que, por ejemplo, cuando él ora, puede orar al Señor Jesucristo, puede orar a Dios al Padre, o puede orar a ambos juntos. Pero siempre mantiene la identidad de cada uno, no se le forma un revoltijo con sus descripciones. Y aquí dice que el Señor regresará, ¿verdad? Parusía, tiene que ver con la venida. La parusía era la manifestación de un gran monarca, de un rey, por ejemplo. Iba el heraldo anunciando la parusía que viene de atrás, viene el gran rey, el gran señor, y va a hacer su irrupción de manera pomposa, por decirlo de alguna manera. Y eso concuerda mucho con lo que la Escritura dice, porque todo ojo le verá, o sea, va a haber algo apoteósico, algo cósmico, algo gigantesco que va a anunciar el regreso del Señor. Y para los judíos o para los que eran conocedores de la Septuaginta, como le llamamos nosotros, o la versión griega que se había utilizado en aquel momento, entendían inmediatamente la intertextualidad. Oye, está hablando de Jesús como si fuera Dios. Sí, efectivamente. Es el sentido que tiene su escrito. Y esa es la comprensión. Cuando él conoce a Jesús, él encuentra la llave maestra para poder descifrar las escrituras del Antiguo Testamento. Porque recordemos que Pablo era un erudito en el Antiguo Testamento, pero no tenía la clave, no tenía la llave para abrir ese conocimiento. Y Pablo sigue la misma línea que el Señor Jesús. Porque Jesús, cuando hablaba con autoridad propia. Generalmente los profetas decían, así ha dicho el Señor, vino a mí palabra del Señor. Pero Jesús no, yo les digo. Oíste que os fue dicho, pero yo les digo. Es decir, él puede hablar, y lo vamos a ver también un poco más adelante, que él puede hablar en nombre propio. Y habla cosas que solamente Dios puede hacer. Avancemos otro texto. Acá también tenemos otro más. Aquí este no lo alcanzamos a pintar, parece. Pero también tenemos, porque el Señor mismo, aquí está, el Señor, perdón, lo pinché. El Señor, Joquirios, el Señor mismo con voz. Y aquí encontramos fonema, voz. Y Keleos Mati, trompeta. Nótese que aquí Pablo, ¿qué es lo que dice en español? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, de Uranou, del cielo, de arriba.
Y como decía también el salmista, Salmo 46 de la Septuaginta, subió Dios con voz de mando, el Señor con voz de trompeta. Como usted puede ver, los paralelos son tremendamente obvios. Y el Salmo habla de Dios. Y Pablo, lo mismo que habla el salmista, lo habla de Jesucristo. Entonces, recalcamos esto. La gran pregunta que tenemos que respondernos, ¿Pablo no se da cuenta de las relaciones que está haciendo? ¿O en verdad está muy consciente de las relaciones que hace entre estas escrituras del Antiguo Testamento y sus escritos, en este caso, a los tesalonicenses? Si vemos otro texto, este sí está pintadito, usted puede ver acá que también Pablo habla de Jesús como el Señor. Y nuevamente, este otro texto dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá. Y este texto sí, aquí lo había pintado, porque parece que es el mismo del otro lado. Lo vamos a verificar de inmediato. Sí. Esos son algunos chascarros del profesor. Pero aquí queda mejor. Aquí uno puede... Dios, el Señor, usted lo puede ver también. Kyrios, aparecen acá. Galapingos, que son las trompetas, etc. Entonces los paralelos son tremendamente clarísimos con respecto a esto. Aquí también, nótese cómo la orden, la autoridad, Pablo la está depositando en el Señor. En el Señor está colocando la autoridad. Os mando por el Señor. ¿Cuál Señor? Jesucristo. ¿Y qué es lo que decía, por ejemplo, se decía en el Génesis? Os encargo por Jehová Dios. Bueno, ¿quién tiene la autoridad? Jehová Dios, Jesús el Cristo. Hay dos fuentes de autoridad, dos personas que ejercen la autoridad, o hay una sola autoridad que es la deidad misma. Entonces, cuando uno se va haciendo estas preguntas y las va respondiendo, uno se va dando cuenta que siempre la respuesta es que Pablo está consciente y está declarando en todos sus escritos que Jesús es Dios. No tiene para uno como occidental, ¿qué es lo que esperaría de un texto? Que el autor dijera Jesús es Dios, que también lo dice en Romanos, lo vimos el otro día, que lo decía, nuestro gran Dios Jesucristo. Pero uno esperaría que fuera como más claro, y es sumamente claro. Lo que pasa es que nosotros somos una cultura distinta, manejamos un idioma diferente, manejamos conceptos diferentes, y el mundo del siglo I, fundamentalmente el mundo bíblico, nos es un poco desconocido. Por eso nos cuesta entenderlo, pero cuando comenzamos a analizar nuestros textos de esta manera, nos damos cuenta que los paralelos son tremendamente claros y que las declaraciones de Pablo respecto a la deidad de Jesús están muy bien fundamentadas en el conocimiento que él posee del Antiguo Testamento y de la persona de Dios. Esto no llegó Pablo de la noche a la mañana a estos conceptos. Recordemos que Pablo dice que él estuvo 3 años reflexionando a solas en el desierto, que tuvo bastantes manifestaciones de parte del Señor, tal vez algunas epifanías, algunas manifestaciones visibles, otras no, porque Dios se revela de muchas maneras, pero lo que él sí nos dice es que todo lo que él predica es lo que el Señor Jesucristo le reveló. Ahora, esta revelación también puede ser que Pablo, al poseer ahora el Espíritu Santo de Dios morando en él, puede tener una comprensión mayor y en verdad poder entender la dimensión de la persona de Jesús. Y él, por eso ve estos paralelos tan claros, tan directos. Él no está inventando cosas, sino que él está viendo o mostrando cómo lo que estaba en el Antiguo Testamento también se cumple en Jesús. Porque dice que el Señor vendrá a su templo, por ejemplo, en Malaquías. Bueno, y todos vemos lo que pasó con Jesús también. Como enseñó muchas veces ahí en el templo. Luego tenemos también otro acá, porque ¿quién es el que paga? Bueno, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el vengador? ¿Quién es el que defiende la causa de los
de los humillados, de los oprimidos, etcétera. ¿Quién es el que recompensa? Porque a veces hablamos de recompensa y la mayoría de las personas piensan que recompensa siempre es algo bueno. Pero recompensa tiene que ver con, en caso del que la otorga, dar lo que la persona merece de acuerdo a sus acciones. Cuando nos dice la palabra del Señor, que el Señor dará a cada uno lo que le corresponde. Entonces, recompensa no es que uno vaya a recibir cosas buenas. Bueno, en el caso de los creyentes como nosotros, sí lo haremos. Vamos a recibir bendiciones de parte del Señor, galardones, lo que sea, pero vamos a recibir gracias de parte del Señor más de la que tenemos hoy día. Pero los que se resistieron, los que no se obedecen, eso no van a recibir otra cosa que no sea la justa retribución del castigo de Dios. Y aquí está. Ekdikos Kyrios. Vengador el Señor, o el Señor vengador, o el Señor es vengador, o vengador es el Señor. Pero el significado es el mismo. ¿De quién? De todos. ¿Y qué es lo que decía el salmista? Dios de la venganza, el Señor. Es exactamente lo mismo. Pablo dice que el que hará justicia es Jesús. Y esto va muy de la mano con lo que el mismo Jesús dijo, porque toda autoridad me es dada, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y qué es lo que también decía la palabra del Señor? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, estos textos claramente nos hacen ver de que todo juicio se va a llevar a cabo a través y por la persona de Jesús. Ahora Él es el Señor, porque en el Antiguo Testamento vemos que Jehová es el Señor, pero no ha dejado de ser el Señor tampoco. Eso también quiero que nos quede claro. Lo que pasa es que aquí hay, por decirlo de alguna manera, un ordenamiento divino, porque y hay roles, hay funciones dentro de la deidad. El Padre llama, el Hijo salva, etcétera. Entonces, siempre está en este trabajo en comunión de la deidad. Pero también nos dice que todos hacen lo mismo. Cristo llama, Dios llama, el Espíritu Santo llama, ¿verdad? Por ejemplo, un texto cuando dice apartarme a Pablo y a Bernabé, está llamando a gente para una labor especial. Dios llama a todo al arrepentimiento. Y Jesús dice, el que venga a mí, está haciendo, venid a mí. En Mateo, por ejemplo, 11, 28, 29, también hacen llamado. Entonces, no es que esto sea único y exclusivo de uno de las tres personas de la deidad, sino que más bien es, incluso para decirlo también, una forma de que nosotros podamos comprender que dentro de la deidad hay una misma naturaleza para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu, pero hay una diversidad de funciones dentro de la deidad. Pero que al final todos están realizando la misma obra. ¿Y cuál es la obra? La voluntad del Padre. Llevar a cabo el plan redentor del Señor, del Dios Padre. Y eso también lo dijimos, la naturaleza de Jesús no puede ser disasociada de la obra salvífica del Señor. Para efectos de estudio lo hacemos, pero estas van siempre muy unidas, muy de la mano, ambas cosas. Otro texto más que tenemos acá, que también usted puede ver, siempre se repite esto del Kyrios, aparece ahí, y que nos habla aquí también de un sinfín de otras cosas. Dice, y esto también usted lo puede ver, pues hablamos de la epístola escatológica, porque mire lo que dice en el 2.8, el Señor matará con el aliento de su boca. ¿A quién va a matar? Al inicuo, al anticristo. ¿Y qué es lo que decía Isaías? Irá a la tierra con la palabra de su boca y con el aliento de sus labios matará a los impíos. Dígame usted que aquí, si bien es cierto, no es una cita textual, pero el eco se escucha fuertemente en estos dos pasajes, donde el que va a matar a la impiedad o va a terminar con la impiedad es el Señor Dios. Y Pablo dice que es Jesús el que está encargado de
hacer todas esas cosas. ¿Cuándo? En el futuro. Estamos viviendo los tiempos del fin. Recordemos que Pedro lo dijo, que en los postreros tiempos. Estamos hablando, ya estamos viviendo esos tiempos. Lo que pasa es que nuestro tiempo es lineal y existen eventos que van o que están cerca o más cerca de la venida del Señor, que culminan con la venida del Señor. Este es uno de ellos, que pone fin, y esto también va en la línea de lo que Jesús enseñó en Mateo 24, que sus discípulos le preguntaron, ¿y cuándo será el fin de todas estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y aquí también lo vemos, por eso hablamos de la epístola escatológica, en la manifestación de su venida. Y aquí está, estas son, porque a veces dice que la escatología paulina es distinta a la escatología de Jesús. En mis lecturas yo me he dado cuenta que la escatología de Pablo es exactamente, o concuerda perfectamente con la escatología de Jesús, sin ninguna dificultad. No hay contraposiciones. Lo que Pablo también hace es ampliarnos un poco más esa visión respecto a los eventos futuros. ¿Qué más podemos compartir ahora? Aquí tenemos esto que también es interesante. En llamas de fuego, dando, ¿qué cosa? Castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen. ¿A qué cosa? Al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí uno puede ver la razón por la cual viene el juicio de Dios sobre las gentes que no reciben a Cristo. No conocen a Dios. Quien no recibe a Cristo no conoce a Dios. Y los que no conocen a Dios no obedecen a Dios. Es el gran problema que están teniendo. Tenemos otros textos acá también, donde podemos ver que acá hablábamos en este otro acerca de en llama de fuego, que va a dar castigo a los que no le obedecen, a los que no le conocen. Lo mismo que decía el profeta Isaías. El Señor como fuego vendrá, llama de fuego, y como tempestad sus carros para apagar, para dar retribución. ¿Con qué? Con ira, castigo y repudio en llama de fuego. Es el juicio que Isaías anuncia en su último capítulo, Pablo lo asocia a la persona de Jesucristo. Es decir, lo que el profeta está anunciando, Cristo lo va a cumplir. Algo que ellos no sabían. Por eso es que Pablo, cuando escribe, lo que oído nunca escuchó, lo que ojo no vio, lo que no subió, o lo que nunca vino a la mente de los seres humanos, de las personas y de toda la gente, eso es lo que Dios tenía preparado para todos nosotros. Y Pablo aquí está abriendo esa revelación. Algunos toman el texto ese que acabo de citar y lo tiran más para el final de la historia de la humanidad, así como escatológico, pero lo cierto es que en el contexto que Pablo lo dice, eso ya es historia, ya se cumplió lo que estaba anunciado por los profetas. Y que los profetas nunca tampoco lo entendieron, porque los profetas indagaban cuál era el Espíritu de Cristo. Querían conocer tal vez qué significaban todas sus visiones, todos sus mensajes, pero no tuvieron esa revelación, sino que hasta que vino el Señor. ¿Qué más podemos decir? Isaías también dice, el Señor, yo les pagaré, porque los llamé y no me obedecieron. Aquí estamos viendo que lo que dice Pablo, que a los que no obedecen el Evangelio, nótese, aquí se dice los que no hablan en nombre del Señor, los que no me obedecen. Y Pablo habla del Evangelio. Es decir, la voz o la voluntad de Dios es o es el Evangelio de Cristo. El gran mensaje de Dios a los hombres es el Evangelio de Cristo. Porque Dios el Padre, ¿verdad? Habiendo hablado muchas veces en el pasado y de muchas maneras, ahora nos habla por el Hijo. Entonces, ¿a quién debemos escuchar? ¿Cuál es la voz para los hombres? La voz de Cristo. Y mismo Jesús lo dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Entonces, obediencia, porque no solamente oír de manera biológica, sino que más bien significa obedecer y conocer. En esto consiste la vida eterna, Juan 17, en que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero y a quien tú has enviado, a Jesucristo. Conocimiento empírico, experiencia propia de conocimiento, y también conocimiento doctrinal. También. A veces pensamos que el conocimiento solamente por una relación afectiva con el Padre, y eso está muy bien. Pero también estas cosas fueron escritas para que nosotros conozcamos acerca de a quién estamos sirviendo, de quién estamos obedeciendo y por qué. Continuando con esto de el Señor Vengador, también tenemos otras aquí textos. Dice, del rostro del Señor y de la gloria de su poder, de la faz del temor del Señor y de perdón. Deme un segundito. Continuamos. Usted puede ver acá que también es prácticamente una cita directa la que está haciendo Pablo, con las mismas palabras, del rostro del Señor o de la faz del Señor, exactamente lo mismo. Y lo último, de la gloria de su poder. Son prácticamente lo mismo. Y esta otra, mire que es maravillosa, que son textos que todos conocemos, ¿eh? Por ejemplo, dice, cuando venga para ser glorificado ante sus santos, dice Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses. ¿Y qué es lo que dice el salmista? Dios siendo glorificado en el consejo de los santos, en la reunión de los santos. Entre sus santos, en el conjunto de los santos, en este caso la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Como usted puede ver, son exactamente iguales ambas declaraciones. ¿Y qué más agrega? Y ser admirado entre todos los que creen. Nótese cómo Pablo construye su texto con distintos textos del Antiguo Testamento. Primero, Salmo 67, 36, y luego también comienza a tomar parte de este salmo, de esta declaración, y las va uniendo con un propósito. Entonces te puede ver también que el Salmo 88, Pablo ahí toma, y eso es muy común en él, tomar distintos textos, distintas porciones, a veces toma palabras, a veces toma la figura. Por eso dijimos que hay citas, hay referencias y hay ecos. A veces hay citas textuales, otras veces utiliza la figura para comunicar en su escrito. Eso es lo que se conoce como la intertextualidad. Tomar escritos, ya sea contemporáneos del mismo tiempo de Pablo, o escritos que pasaron hace siglos, y Pablo los incorpora en su texto para comunicar su mensaje. Que además el mensaje no puede ser distinto al mensaje que originalmente tienen los textos. Yo puedo usar alguna parte de cada texto, puedo enfatizar, pero no puedo cambiar, porque Pablo no está cambiando. Lo que Dios hacía, hace y seguirá haciendo, o lo que Dios había prometido, en Cristo se está cumpliendo, y las cosas que están anunciadas por el Señor, como el día del Señor, ¿verdad? Porque está el día de la ira, el día del Señor, aquel día, el día de Jehová, y también está el día del Señor, etcétera. Y uno puede decir, bueno, parece que hay como un mes de día. No, no, no. Es el mismo día descrito de distintas formas, pero es un solo día. Y puede ser un día literal o puede ser un periodo de tiempo. La palabra Yom
puede significar tanto uno como lo otro. Todo depende del contexto. Pero aquí vemos que y ser admirado entre todos los que creen. Y ya te dice, maravilloso es Dios entre sus santos. ¿Entre quiénes? Entre los que creen en Él. Todos los que creen. Y entre sus santos, si es cierto, son palabras distintas, pero el significado es el mismo. De lo que está hablando acá también. De los que glorifican al Señor y los que le glorifican al Señor y también le admiran al Señor. Esa es la otra palabra. ¿Quién dirige los corazones? Otro tema también que aparece dentro de estas palabras de Pablo. Pablo dice el Señor. Cuando él habla del Señor, se está refiriendo al Señor Jesús. Dirija vuestros corazones. ¿Qué decía el sacerdote, el cronista? Usted sabe que existen el libro de Reyes y el libro de las Crónicas. El de los Reyes está en una perspectiva política, es decir, se analiza el comportamiento de los gobernantes del antiguo Israel y se evalúan políticamente si hicieron bueno o malo o qué tontería hicieron. Y el cronista siempre está analizando a los mismos gobernantes desde el punto de vista de la fe de Jehová. Eso lo digo al paso para que usted lo entienda un poquito, porque dice, oye, pero el rey dice una cosa y el cronista dice prácticamente lo mismo. Sí, es que son los mismos eventos con dos enfoques, uno político y uno, podríamos decir, entre comillas, religioso. Entonces Pablo dice que el Señor Jesús dirige los corazones y el cronista decía que el Señor Dios también dirija sus corazones. Entonces cuando Pablo escribe y la gente está, cuando se leen sus cartas, porque recordemos que no era una carta para cada uno, la carta era para una comunidad, entonces eran leídas en voz alta y ahí habían judíos, prosélitos y otras gentes también que probablemente fueran, por así decirlo, simpatizantes del judaísmo, sobre todo cuando se lee en la comunidad. Estas cosas, ¿cómo habrán tintineado en los oídos de los oyentes? Yo creo que ellos hacen las conexiones inmediatamente. Si es judío, va a hacer la conexión inmediatamente, porque el judío conoce los textos del Antiguo Testamento. Y aquellos que son prosélitos también. Entonces, cuando Pablo está hablando estas cosas, ellos están escuchando y tienen claro. Y esta es la forma, porque cuando leemos, por ejemplo, el libro de los Hechos, y que Pablo estuvo en Tesalónica, dice que estuvo en la comunidad judía, la sinagoga, estuvo debatiendo, discutiendo, en el fondo estaba haciendo una apología, estaba presentando argumentos, estaba analizando los textos de las escrituras del Antiguo Testamento, porque el Nuevo no existe en ese momento. Entonces, se dice que discutía con ellos y demostraba que Jesucristo era el Mesías a través de las escrituras, por medio de las escrituras. Entonces, cuando leemos estas cartas de Pablo y vemos estas conexiones que él hace, también las hacía verbalmente. Y ahí Pablo iba enseñando a las gentes a conocer no solamente la persona de Jesús, sino que también la persona misma del Dios del Antiguo Testamento, que ahora él va a comenzar a denominar Dios Padre. Y todas esas cosas él las va explicando. Entonces uno también cuando lee esto debe imaginarse a Pablo hablando de estas cosas. Que estas cosas no solamente las escribió aquí y nunca más las mencionó. No. Esto Pablo donde quiera que iba y encontraba una comunidad de judíos siempre iba. Porque este era su mensaje. Lo que pasa es que después Pablo lo que hace es, en este caso muy en particular, completar el discipulado que él y sus colaboradores estaban acostumbrados o era parte de su programa dentro de las nuevas comunidades cristianas. Y recordemos que después de 3 semanas en Tesalónica tuvo que salir porque había pena de muerte para él. Ya los judíos habían contratado sicarios para que lo mataran. Entonces tuvieron que sacarlo de la ciudad y llevarlo lejos, porque después lo siguieron a la ciudad siguiente, así que tuvo que irse bastante lejos para que la comunidad de judíos no lo persiguiera a Pablo.
Porque estas mismas cosas que leemos, lo más probable y seguro es que Pablo las exponía en las sinagogas. Esta misma intertextualidad. Mire, también acá del libro de Ruth, como hemos visto, de los Salmos, del Génesis, de Crónicas, de Isaías, de Zacarías, ahora de Ruth, él está tomando textos y lo está aplicando al Señor Jesús. Como esta tremenda bendición, el Señor con todos vosotros, sea, en el español hay que agregar algunas palabras adicionales para poder captar el sentido. Por eso cuando uno ve, por ejemplo, de pronto un interlineal, yo les recomiendo el interlineal griego de Francisco La Cueva, la nueva versión, que está muy buenísima. Pero cuando uno ve ahí, ¿cuál es la gracia de ese interlineal griego-español? Que en la frase superior está la frase del Nuevo Testamento griego. Y abajo, literalmente, debajo de cada palabra, está la traducción más probable en español. Y además tiene unos números pequeñitos, cada una de las palabras, que va indicando el orden en que debe leerse en español. Porque la sintaxis y el orden gramatical de las palabras no es lo mismo en griego antiguo, koiné, que en el español moderno, son diferentes. Entonces, pero Francisco La Cueva hace un trabajo maravilloso y además que agrega ahí si es un sustantivo, si es un verbo, si es primera, segunda, tercera persona del singular o el plural, o con qué conjugación verbal está trabajando el escritor. Así que yo se los recomiendo, es una obra buenísima y también que ahí colaboró uno de mis profesores, así que yo se la recomiendo. Se nos puede tocar a las cosas así, pero muy muy buena, hermano, muy muy buena. Y el Señor esté contigo, dice el texto de Ruth, que es prácticamente, esto es una misma. Este sí que es una cita literal, porque usted puede ver, en Pablo dice, Joquirios metá, Pantón, que es todos, y Jimón, el Señor sea con todos vosotros. El Señor esté contigo, dice el texto de Ruth, que es lo mismo. Kyrios met o mete, y la palabra la otra es la misma, Jimón. Para ir redondeando nuestra idea, para ir cerrando esta intertextualidad, que usted la puede hacer, la puede seguir haciendo, porque hay herramientas para hacerlo. Y a veces creemos que no, que está muy lejos de nosotros, que cuesta mucho. Sí, no somos traductores nosotros del griego, tampoco somos profesores de griego, pero sí podemos hacer, hay herramientas que nos pueden ayudar muchísimo a comprender un poco mejor nuestro texto bíblico. Hoy día hay una literatura tremenda de manuales para aprender el griego básico que a uno le ayuda muchísimo en la comprensión. Hay herramientas, hay software, hay páginas web donde uno puede consultar todas estas cosas. Así que no podemos quedarnos al margen. No podemos quedarnos al margen. Una de las cosas que tenemos que hacer es ir a la vanguardia en nuestra propia educación teológica. Eso es lo que hacían los bereanos y son considerados como personas muy, muy honestas, honradas, ¿verdad? Porque ellos revisaban las escrituras. Ahora, si uno no sabe los idiomas, yo siempre he dicho, tenga varias versiones de la Biblia. Puede tener una versión como la Biblia de Jerusalén, la Nácar Coluña, que son las que uso yo, dos católicas son esas dos Biblias, y también uso la Reina Valera 60 y la Nueva Versión Internacional, o también la Biblia textual, la cuarta edición. Entonces hay varias Biblias que uno puede encontrarse en la web. Y los días les mostré el programa ese de la eShore, en donde usted puede encontrar todas esas herramientas están ahí y las puede utilizar. Y hay tutoriales en YouTube de cómo usted puede usar todas esas herramientas que tiene ese software, que es potentísimo. No tiene nada que envidiarles a otros. Yo tengo varios, pero el que más uso o más consulto es ese.
Aquí tenemos esta famosa espina de pescado, para aquellos que la conocen, de Gamauchi, que es una forma de analizar. Yo ocupé la figura para un poco ir resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, que lo mencionamos a lo largo de la exposición. Hay claras distinciones entre Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Lo dijimos, Pablo no se confunde, no mezcla. Y cuando lo mezcla, está consciente de la mezcla que está haciendo. Entonces, Pablo menciona que el Padre bendice y el Señor Jesucristo también. La gracia de Dios del Padre y de nuestro Señor Jesucristo está diferenciando ambas personas, pero está haciendo una misma actividad. La gracia proviene tanto del Padre como del Hijo, porque proviene de Dios. Y el Padre es Dios, y el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Por tanto, la gracia proviene de ellos, proviene de la deidad. En segundo lugar, los identifica individualmente. Siempre, fíjese que usted va a mencionarlo, son pocas las veces en realidad que en un mismo texto, porque a veces en el mismo versículo los mencionan los dos, pero a veces hay algunos textos, algunos versículos de diferencia, pero siempre lo está mencionando. Si usted se puede analizar y empieza a leer cada uno de los segmentos que aparecen en nuestra Biblia Reina Valera con título, usted va a poder ver que de pronto aparece el Padre y el Hijo, aparece el Hijo y el Espíritu Santo, y aparece a veces los tres. No siempre aparecen juntos en el mismo versículo o en el mismo pasaje, pero sí aparecen juntos todos en el mismo texto, en el mismo libro. Porque recordemos que la división de capítulos y de versículos, el de capítulos fue hecho en el siglo XIII y el de versículos en el siglo XVI. Entonces, originalmente no lo tenía, era un todo. Para efectos de estudio, de comprensión, de memorización, ha sido segmentada. Y hay Biblias que a veces algunos textos los cortan todos donde mismo y otros que los cortan de manera diferente. O sea, cuando digo cortar, o el versículo o el capítulo. Tercero, habla también de las esferas de actividades que pueden ser aisladas también. Como por ejemplo en la doxología, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la unción del Espíritu Santo, ahí está diferenciando las personas y las esferas en las cuales cada una está operando de acuerdo a esa doxología. Esa sale en 2 Corintios capítulo 13, al final. Las doxologías son estas palabras maravillosas acerca de la deidad. Son palabras de elogio hacia la deidad. En cualquiera de sus virtudes. El Hijo mesiánico, y esto es interesante, el Hijo es el Mesías y además es el Rey. Y es Rey porque el reino ya fue inaugurado y nosotros hemos sido incorporados en ese reino. Por eso decimos que el Hijo mesiánico es el Señor que reina. Y eso es muy importante e interesante a la vez. Yo siempre digo interesante, porque a mí todo me parece interesante e importante. O sea, no podría hablar de un texto bíblico y decir, no, este texto bíblico, como decía Lutero, esta es una epístola de paja. Como cuando se refería a Santiago, no le gustaba porque tiene sabor a obras. Y él con las obras está hasta aquí en su época. Pero es un asunto circunstancial del contexto en el cual estaba inmerso Lutero, porque para nosotros la epístola a Santiago o de Jacobo, de San Jacob, y después en España termina siendo Santiago, es una epístola hermosa que nos habla acerca del fruto de la fe, no de la salvación. No está hablando de eso, sino que está hablando acerca de la fe, que la fe debe dar frutos, debe ser visible, manifiesta, y debe ser también benigna porque beneficia a otros, etc. Ese Jesús es el Rey que está reinando. Por tanto, el reino fue inaugurado, el reino está funcionando, los súbditos están ingresando constantemente al reino de Dios, se están arrancando gente del reino de las tinieblas y está siendo traspasadas al reino del Hijo, al reino de la luz, al reino de Dios, que también es el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Cristo. También el reino tiene varias descripciones, pero al final es un solo reino, que es tanto
temporal como atemporal. Está presente aquí, pero todavía no. Es decir, se inauguró, está funcionando, está abierto, su ley está rigiendo en los creyentes, en nuestros corazones, pero todavía no se ha consumado como, como definitivamente el reino de Dios. Recordemos cuando Cristo regrese, y que muy bien lo explica en esta epístola, va a establecer su reino definitivamente. Va a derrocar a todos sus oponentes, ¿verdad? Y va a establecer su reino. Pero el reino ya está en acción. Entonces, el Hijo Mesiánico, ahí lo repetí, Dios vivo y verdadero es el único Dios. El monoteísmo. Le hemos puesto esto monoteísmo cristológico también, porque no es que existan dos deidades, existe una sola. Una sola. Pero esa deidad tiene una identidad triple. Padre, Hijo, Espíritu Santo. No hay tres dioses. Son un Dios y tres personas. Es decir, hay una naturaleza común. Es como, por ejemplo, para hacer un ejemplo así un poco burdo, porque todos son burdos los ejemplos o las analogías que podamos hacer. Son todos burdos. Podríamos decir que el papá, la mamá y el hijo son una familia. No es que sean tres familias o que sean independientes, son una sola familia, pero tres personas la componen. Así como también hablamos y se han propuesto otras también, como el agua, por ejemplo, sus tres estados, líquido, sólido, gaseoso, pero sigue siendo una misma naturaleza, no importa el estado. O como el fuego, que tiene calor, llama y luz. Entonces, es una múltiple de analogías, que todas son burdas porque en realidad no pueden describir solamente, no pueden describir la deidad, su naturaleza, pero para nosotros nos ayuda muchísimo para entender que es posible. Así como alguien, como un trébol, por algo dice trébol, tres hojas, ¿me entiende? Uno puede entender, por eso se representa de pronto la deidad como la Trinidad, como un trébol, con un triángulo que tiene tres ángulos, etcétera. Han usado algunos elementos para un poco transmitir esa naturaleza divina. Muy bien, la clase de hoy, como usted pudo ver, es bastante breve, pero también es muy importante porque nos enseña y nos abre un poco el entendimiento, la visión de cómo nosotros podemos abordar el texto bíblico, que podemos hacer simples lecturas o también podemos hacer análisis, podemos hacer estudios más profundos y que están al alcance de todos nosotros. Pero uno tiene que también ser autodidacto, tener su propia formación teológica. Generalmente dejamos que los demás hagan todo el trabajo nuestro y nos den todo servido en la mesa, que también es necesario. No todos saben cocinar, por decirlo, si fuera una comida, pero también no dejemos de lado nuestra propia capacitación. Así que los que están acá presentes están haciendo eso, están aprendiendo un poco más, están ampliando su visión, están conociendo nuevas perspectivas que les pueden ayudar muchísimo. Y recordemos que siempre estamos dentro del ámbito de la introducción a la cristología, porque se han escrito miles y miles y miles. Si usted va a la web y busca un libro de cristología, van a aparecer todos estos libros con múltiples páginas y el tema todavía no se agota, todavía no se acaba, todavía tiene mucho todavía que entregarnos la cristología. Muy bien, los invito, si tienen alguna pregunta, alguna acotación, algo, gustoso les podré responder si es que me sé la respuesta. Parece que nadie quiere preguntar hoy día, todos tienen así como temor de preguntar. No hay preguntas tontas, decimos siempre los profesores, ¿eh? No hay preguntas tontas, sino que tontos o tontos que no preguntan. No se queden con la duda si uno
siempre hay dudas. Yo también, yo cuando leo o cuando hago algún trabajo o estudio algún tema, tengo muchísimas dudas, por algo lo hago. Entonces, esto que estamos Pastor, viendo hoy día, a mí me sirve muchísimo. Porque uno cuando Pastor lee, Juan Carlos. al tiro hermano Daniel, al tiro de la palabra, uno cuando lee, cuando escucha, aprende. Pero más aprende cuando uno estudia por sí mismo, cuando uno lee, cuando uno analiza, cuando uno hace estos trabajos y enseña, uno aprende muchísimo. Hermano Daniel, Sí, no aparezco en pantalla porque estoy un poco enfermito, pastor, de una pierna, unos varices bastante complicados y me tienen aquí en la camita, pero me emocionó el tema del reino de Dios, de su reino. Todo eso me emocionó. Entonces, yo no tengo preguntas, sino que tengo una alegría en mi corazón de haber escuchado esto de que cómo hemos entrado personas al reino de Dios y cómo va a ser manifestado una vez que Él ya esté aquí reinando. Entonces, la tarea de nosotros es esa, captar más personas para el reino de Dios, porque esto va a ser algo glorioso, va a ser espectacular, no sé, me lo imagino. Eso es más que nada, pastor, por eso estoy muy contento, me emocioné hace poco rato, se lo digo con toda franqueza, y yo he ido aprendiendo parte de este estudio también que tenemos. La jueves pasado yo lo tomé en mi clase que parte de lo que hablamos. Entonces eso me tiene más que emocionado, contento de todo lo que hemos aprendido, pastor. Eso. gracias hermano Daniel. Sí, hay muchas cosas que podemos abordar, ¿m? Eh, bastantes temas y que a veces resultan un poco contradictorios con lo que ya sabemos, porque la verdad es que hemos sido un poquito flojitos en nuestro contexto nacional para abordar el estudio de las escrituras y a veces nos quedamos con lo que se nos ha transmitido, que está bien, por supuesto que no estamos criticando que eso está mal. Lo que no está bien quizás sea que nosotros no hemos hecho nuestro propio análisis teológico. O sea, hacemos la del flojo, ¿no? Así, vamos con el rincón del vago y estamos listos. No hay un proceso, porque recordemos que Pablo habla de proceso, dice renovar el entendimiento. Ese es un proceso, la renovación del entendimiento. Y entonces, nosotros quizás no hemos desarrollado correctamente o más profundamente esos procesos. Y a veces nos estamos dando vuelta en el mismo nivel. Y tenemos que ir avanzando, avanzando, avanzando. Eh, Obviamente que el mensaje que proclamamos es el mensaje de la salvación y proclamamos también el reino de Dios. O sea, trabajamos para que el reino se extienda. Esa es nuestra misión, como usted bien decía, que eso entra en la parte de la salvación y ahí del anuncio, la proclamación del mensaje del Evangelio en Cristo. En cuanto al reino también hay mucha tela que cortar todavía con respecto al reino. De hecho, entre los mismos eruditos existen todavía algunas discrepancias respecto de algunas cosas, porque hay varias corrientes con respecto al tema. Hay una corriente con unos tintes judíos bastante marcados y otra que más bien tiene connotaciones cristológicas. Entonces uno se pregunta, cuando digo judías, porque muchas personas toman los textos de los profetas y los mantienen en ese mismo contexto de los profetas y a veces eso a veces discrepa con lo que el mismo Señor tal vez o alguno de los escritores neotestamentarios afirma. Entonces tenemos que estudiarlo, porque al final somos nosotros los responsables de definir qué es lo que vamos a creer. Lo que sí tenemos que estar seguros de lo que estamos proclamando. Porque yo estoy enseñando algo, lo dije la otra vez, que dice la gran premisa. Si hay dos verdades y estas son opuestas, una es falsa. Entonces por eso es que cuando se analizan tanto las cosas y por eso que en cada generación o en cada siglo hay debate respecto de los mismos temas que se vienen debatiendo ya de siglos atrás. Y no inventar nada nuevo, sino que nosotros ahora, las nuevas generaciones, tenemos que abordar esos temas y concluir. Pues.
sea, ¿qué es lo que vamos a hacer con el tema? Por ejemplo, les cuento algunas experiencias que he tenido con algunos alumnos en el pasado. Hemos hecho algunos trabajos y yo les he pedido que argumenten si la ira venidera de la cual se habla, que también aquí Pablo en su carta a los tesalonicenses habla, ¿verdad? De la ira venidera y la ira o la tribulación de la que habla Jesús en Mateo 24, si es la misma o no. Se refiere a lo mismo. Y mira, la sorpresa es que los alumnos siempre me dicen, no es lo mismo. Ok, ¿y ustedes qué van a enseñar? Bueno, lo que enseña mi iglesia, y eso está bien porque lamentablemente uno no puede oponerse, pues si uno pertenece a un grupo, uno acepta la propuesta de ese grupo. Entonces, si yo estoy participando en una iglesia y mi iglesia, esto es lo que cree, bueno, yo podré tener discrepancias, a lo mejor podré tener dudas, etcétera, pero no puedo ir en contra de esas cosas. Pero sí debo tener la libertad de poderlas conversar con quien corresponde, decirle, mire, tengo estas dudas para que me las aclaren. Y ahí uno tiene que ir también eh, forjando su propio conocimiento teológico. Porque a veces hay muchas cosas que se afirman, pero no se explican. Entonces, como yo siempre digo, uno no puede abrazar con el corazón lo que no entiende con la mente. Y van todos de la mano. El pensar, la devoción, eh, los afectos, como te quiera llamarle, van todos de la mano, no son independientes unos de otros. Todo va junto, es un paquete. Por tanto, tenemos que utilizar nuestra mente, colocarla al servicio de Dios, rendirla y contribuir también al reino, lo que pasó con el apóstol Pablo. Dios escogió una de las mentes eh, más brillantes. Recordemos que después del propio Señor, la mente más brillante en el cristianismo es Pablo. Porque los demás todos hablan de lo que él escribió. Pero él lo escribió, él lo pensó, él lo razonó, él lo llevó al papel, lo tuvo aquí en su mente dándose vuelta por años y después cuando llegó el momento y hubo necesidad, porque si usted se fija, los escritos paulinos no son escritos que él se proponga escribir, sino que hay una necesidad ya en la iglesia que hay que suplir. Y eso es lo que él hace, todas sus cartas obedecen a eso. Hay problemas de inmoralidad, hay problemas de litigio en Corinto, hay problemas con respecto a la resurrección y acerca de los muertos en Tesalónica, y también hay problemas acerca de la resurrección en Corinto, hay problemas en el culto, al extremo que Pablo lo hizo, ustedes se juntan para lo peor. O sea, que la iglesia se junte para lo peor, eso sí que es terrible. Y si uno dice, por ejemplo, no, porque me gustaría, tenemos que volver a la senda antigua, bueno, ¿cuáles son? Po? Las del siglo XIX, XVIII, XVI, XII, X, 5, primero, ¿cuál? Porque si yo no, queremos, como la iglesia del Nuevo Testamento, oye, discúlpame, pero es igual que la nuestra. Usted puede ver, Corintio, esa iglesia tiene todos los dones y es la que se lleva peor entre ellos. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo entender eso? Tienen todos los dones, no les falta ni uno. Pero ustedes son igual que campana de palo. Entonces, es complejo el tema. Quiere ser igual que cuál. Cuando uno ve a los filipenses ahí, las hermanas eran peladoras, se andaban descuadrando unas a otras, y lo menciona también. En otras habían problemas, por ejemplo, Juan también cuando escribe, acuérdense los problemas que habían entre aquellos dos varones, y otro fue Gallo, que ahí incluso uno estaba como apropiado de la iglesia, que eran de él, y no dejaba que se juntaran con los demás. Entonces, la perfección dentro de la iglesia nunca va a ser posible, porque todos los que la componen son imperfectos. Entonces, es una utopía pensar que la iglesia es la gran blanca paloma. Sí, tenemos que cooperar en este proceso de santificación, evidentemente, tenemos que dejar que el Espíritu Santo sobre nosotros, pero muchas veces, y con justa razón, se acopió la expresión de que el único ejército que mata a sus caídos es el cristiano. Alguien cae en algún pecado, una falta, lo hacen pebre.
lo ponen ahí para escarmentar, para que todos lo vean y aprendan. Y uno dice, ¿y la gracia? ¿Dónde quedó? La espiritualidad. Y tenemos que pensar que de todos se vamos a dar cuenta. Nadie se va a escapar. Nadie se va a escapar. ¿Alguna otra pregunta referente al tema? Porque de repente estoy igual que Pablo con algunos excursus. Excursus. Los excursus son estos desvíos que de repente el apóstol Pablo viene hablando de un tema y de repente sale con otro. Y se va. Y después de cuando está por allá, vuelve al tema que venía del capítulo anterior. Entonces, esos son los excursos, como estos desvíos que Pablo toma, o estas vueltas que se da para volver a donde mismo estaba antes de comenzar esa parte del texto. Puras palabras técnicas, ¿no? Preguntas. Si no hay más preguntas. Yo la verdad, hermano, pensaba que en esta sección, en cada una de nuestras sesiones, íbamos a tener una gran cantidad de preguntas, que ustedes van a tener muchas dudas y ganas de aprender y ganas de preguntar, etcétera. Pero en la práctica no se ha dado así. Parece que no existe mucho la costumbre o la instancia de preguntar. Bueno, cuando uno va al servicio no hay vuelta que darle, o sea, no hay cómo preguntar ahí, si es unilateral. También existe la forma de predicación dialogada, en donde uno puede exponer y puede también dar la oportunidad al mismo tiempo de que la gente pueda preguntar. Son propuestas interesantes. Pastor, Señorita. No, solamente un comentario en cuanto al Padre, Hijo, Espíritu Santo. Me quedó más claro en esta clase que cada uno tiene un rol, porque yo decía, si los tres son uno, ¿por qué no le puedo pedir al Espíritu Santo? Y bueno, Jesús dice, yo soy el camino, por mí se llega al Padre, pero igual tenía como esa duda, se podría decir, de que si los tres son uno, ¿por qué tenía que pasar por Jesús para llegar al Padre? ¿O por qué? No sé, ahora me quedó un poquito más claro con el asunto de los roles. Claro, para tener una... Gracias, Marisol. Es mi hermana consanguínea, ¿eh? No carnal, por favor, consanguínea. Igual que mi hermana Mónica, que está por ahí también, somos consanguíneas. Y ellas son muy lindas, bueno, de familia esta cosa. Se ríe Pastor Gonzalo. Con respecto a ese tema, sí, hay que ceñirse, hay que seguir el patrón bíblico. Jesús mismo enseñó, dice, todo lo que pidáis, pedidlo en mi nombre. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús. Porque también a veces usamos distintas fórmulas. Por ejemplo, en nuestras peticiones y rogativas utilizamos la fórmula bautismal, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, del Espíritu Santo, pero esa es una fórmula bautismal. Si usted se fija en las oraciones, no aparece ese tipo de cosas. Y cuando el Señor le enseña a orar, tampoco. Además, Él dice, cuando oréis así, Padre nuestro, y establece un protocolo. De repente, nosotros somos medio atropelladores, ¿eh? Menos mal que entramos en el nombre del Señor a la presencia divina, porque si no fuera así, estaríamos en problema, hermano, porque alteramos el protocolo establecido. Usted sabe que los protocolos, entre comillas, los protocolos son declaraciones, ¿verdad? O fórmulas que deben ser respetadas. Entonces Jesús enseñó a orar. Y usted lo puede ver también en la oración y puede analizar el Padre Nuestro y se da cuenta que cómo están sus oraciones. Porque a veces somos violentos porque llegamos y entramos y pedimos al tiro, así como si fuera una despensa de supermercado, así donde uno llega y saca lo que quiere y se va nomás. Generalmente, no sé si está visto que las oraciones son monólogos. O sea, la persona que ora es la que dice todo y cuando termina se va. Y ahí queda y el Señor lo quedará mirando y se pregunta, ¿y a qué habrá venido? Porque todo lo que dijo yo ya lo sé. ¿A qué vino? Mire, justo cuando le iba a dar la respuesta a lo que me estaba preguntando, se fue. Entonces, pareciera que la oración
también conlleva reflexión, contemplación. Es decir, uno puede orar y la oración generalmente nosotros la tenemos muy arraigada en la petición, mayormente. O también en la acción de gracia. También tenemos esas cosas. Bueno, hay fórmulas, protocolos que establecen los estamentos. Uno de ellos, por ejemplo, es que nunca se indica, y tampoco se hace en la Biblia, invocar a la persona del Espíritu Santo. No es que lo estemos despreciando, no es que lo estemos minorizando al Espíritu Santo o lo estemos dejando de lado. No, en lo absoluto, nada. Lo único que hace uno es ceñirse al patrón bíblico, no a otra cosa. Entonces, eso también es súper importante tenerlo en claro. La oración proseuges, que es la palabra que se utiliza, y proseuges no es una palabra que se haya encontrado en la literatura no canónica o no evangélica de los evangelios, no del grupo de creyentes evangélicos, no que de los evangelios. No se halla en otro escrito la palabra proseuge, que tiene 3 raíces. Pros, que es la misma que se utiliza en Juan 1.1, cuando dice que el verbo estaba cara a cara. Pros, frente a frente. Eu, bueno, de ahí viene evangelión, buenas noticias. Y ges, que es un diminutivo de caris, que es gracia. Y cuando uno dice frente a frente, cara a cara con Dios, y también una gracia, una buena gracia. Entonces, ahí hay un asunto. Hay un profesor que hace muchísimos años atrás, y me pareció muy interesante lo que él dijo, que la figura que se refleja en la palabra de oración del proseuges, que el texto cuando dice, cuando oréis, no seáis como aquellos que creen que por la mucha palabrería van a ser oídos. Entonces, Eulalia, que de la leo de hablar, de muchas palabras, y proseuges, que son 2 palabras distintas. Y la palabra que decía este profesor, que representa o busca transmitir la idea de que alguien que sube. Recordemos que antiguamente los reyes, los monarcas, tenían su trono por allá arriba. Y depende de cuántas gradas tenía su trono, era su grandeza. Por eso que Isaías dice, vi al Señor en su trono alto y sublime. Por allá arriba estaba el Señor. Un trono, pero... Y justo también ese texto de Isaías 6 es muy gráfico, porque ese mismo año había muerto el rey Usías, un rey que reinó cerca de 50 años y fue uno de los mejores reinados de toda la historia de Israel. Entonces, cuando él muere, la gente seguramente pensó, ¿qué vamos a hacer ahora? Que se nos murió el rey, que era tan bueno, que tantos beneficios, que tanto adelanto, que tanta cosa hizo, fortificó ciudades, construyó ciudades, hizo tanta cosa, y se murió. Pero el profeta dice, no se engañen, él se murió, pero el verdadero rey está muy vivo aún, y está sentado en su trono, alto. Entonces, cara a cara significa subir, porque no puedo estar cara a cara de aquí abajo y ahora allá arriba. O sea, tengo que estar ahí. Esa es la idea, digamos. Subir donde está el rey y sentarme a su lado. ¿Para hablarle yo? No. Para que él me hable. Y que en su bondad y en su gracia me comunique algo. Que me revele algo, que me dé a conocer algo que solo yo voy a saber, porque me lo está. Y en la antigüedad era así. En cierto momento, el rey invitaba a una persona para que subiera donde estaba él, le ponía una sillita, se sentaba junto a él y el rey le contaba alguna anécdota, le contaba una historia, le contaba algo y le decía, pero no se lo digas a nadie, es solo para ti, esto es para ti.
Y él feliz, el rey me confió algo, el rey me dijo algo, y él se va gozoso. Ese es el sentido que deben tener nuestras oraciones. Elevarnos a la presencia de Dios, dejar que Dios nos hable y maravillarnos de su gracia. El hacer de la oración un pliego de peticiones que también es muy necesario. Yo tengo necesidades, todos tenemos necesidades, pero hacer de la oración solo eso, creo que no es lo que corresponde. Ahí tenemos otro tema que podríamos estudiar, la oración. Por ejemplo, siempre tenemos este paradigma de que hay gente que ora 1 hora, 2 horas, 3 horas. Hermano, yo he estado horas orando al Señor y su fana, y ahí ya mató la cuestión, porque el mismo Señor dice, entra en tu aposento, en tu pieza, y ora al Señor calladito nomás, y tranquilito nomás, ahí usted tranquilito nomás, no esté hablando cosas de más y tampoco cachiporreándose que usted ora, porque eso también, si se fija, hay muchos hermanos que, y me cuento entre ellos al principio, yo soy diferente al resto, porque hay mucha gente que le gusta o que tiene un carácter más devocional. Yo tengo un carácter más doctrinal, por decirlo de alguna manera. Entonces, me complicaba ese tema. Y resulta que si uno hace un análisis de lo que es la oración en la Biblia, uno se encuentra tremendas sorpresas. Tremendas sorpresas. ¿Por qué no se levanta en la mañana y le da gracias al Señor? Esa es su primera oración del día. Después uno va, toma los alimentos, ¿cierto?, en la mañana y le da gracias al Señor por ese tema. Después uno se va al trabajo y le pide al Señor que lo cuide, lo proteja y que lo traiga de vuelta también a su casita sano, íntegro, tal como fue. Y si hizo unas lecturas en la mañana, después se va a la locomoción, va pensando en lo que leyó y dándole gracias al Señor. Y después viene el trabajo y uno trabaja ahí, que Dios le dé sabiduría y que no haya ningún accidente. Y después va al almuerzo. Oye, que esa persona pasa orando todo el día. Claro, él no se hincó, no tiene callo en la rodilla, ni estuvo 3 horas ahí haciendo un monólogo con el Señor. Pero en todo momento él estaba dándole gracias al Señor, le estaba pidiendo guía, le estaba pidiendo que, etcétera. Él está orando. Y eso es orar sin cesar. No significa orar sin cesar en el contexto que habla Pablo, no es que uno tiene que estar en maratónicas. No, que el Señor oró, sí, también ayunó 40 días, pero en ninguna parte del Nuevo Testamento dice que los creyentes deben ayunar 40 días, o sea que lo quiere hacer bien. Pero tal como dice el apóstol Pablo, contra los apetitos de la carne, todo lo que es ascetismo no sirve para nada. ¿Me entiendes? Entonces, claro, ahí tenemos ese tema con respecto a la oración. Y hay muchas cosas. Entonces, hay un protocolo, estimada hermana Marisol, que tenemos que hacer. Orar al Padre, a Él oramos, no invocamos el Espíritu Santo y todo lo que pedimos lo pedimos en nombre de Jesús. Ahora lo que la gente hace está mal, lo que hace lo otro, yo no puedo decir si está bien o está mal. Lo único que puedo decir yo es que al menos en la Biblia nos enseña. O no se prescribe para que... no se escribe, mejor dicho, no se escribe para que nosotros lo practiquemos. El Nuevo Testamento tiene muchos textos descriptivos que son para enseñarnos a nosotros. Pero también tiene textos normativos, que son los textos que sí tenemos que practicar nosotros. Amar a tus enemigos, ama al prójimo así como te amas a ti mismo. Hay que amar al Señor con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todos los recursos económicos. Esas cosas tenemos que obedecerlas. Y ahí está la verdadera espiritualidad. Esa es la verdadera espiritualidad, la obediencia. Ya, no sigo más por ese lado. Otros cursos más. Pastor Gonzalo no voy a poner ahí, el pastor, el alumno siempre se iba por los cursos y terminaba hablando cualquier cosa. Lo hacemos todos, profesores, no se preocupe, usted también lo hace de seguro. Hermanos míos, amados, una pregunta, o si no, para dejar nuestra sesión hasta aquí.
vamos a terminar entonces. Gracias a todos por haber estado presentes. Y si les surge alguna duda, tiene el WhatsApp y tiene mi correo también y puede escribirnos. Bendiciones.